Un día, disfrutando de mis vacaciones, iba caminando y de repente pensé, ¿qué es economía? Dentro de mis pensamientos, a lo lejos pude ver una caja misteriosa. Mira, grábala, grábala. ¿Qué es eso encima del puente? Es un televisor. Qué raro. Quizá nos pueda ayudar. La historia del pensamiento económico es en esencia la historia del ser humano, tratando de entender cómo se organiza la vida material, cómo producimos, cómo distribuimos, qué valoramos y cómo tomamos decisiones en comunidad. Esa historia comienza mucho antes de que existiera la economía como ciencia. Es por esto que ahora vamos a cambiar de canal. Nuestra primera parada es en la antigua Grecia, durante los siglos V y VI a.C. Allí pensadores como Jenofonte, Platón y Aristóteles, todos discípulos de Sócrates, realizaron una aproximada racional a la economía, fundamentada en los principios éticos y en la teoría profundamente antropocéntrica. El término economía proviene precisamente del griego oikonomía, que significa administración del hogar. Aunque centrada en los asuntos domésticos, esta idea se convirtió en una metáfora del orden social. Para esos pensadores, especialmente Aristóteles, el valor no era simplemente una cuestión de dinero, sino que estaba relacionada con la justicia, la ética y la finalidad de las acciones humanas. Platón, por su parte, reflexionó sobre la organización ideal del Estado y el papel del trabajo dentro de la estructura. Jenofonte exploró la administración de bienes y cómo organizar recursos dentro del hogar y del Estado. Ya. En esa misma época, en regiones de Asia Menor y del norte de África, se observaba un fuerte control del Estado sobre la producción agrícola y minera, así como un comercio activo entre pueblos vecinos y lejanos. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, gran parte de ese pensamiento económico quedó interrumpido. Durante los siglos VI al XV, el pensamiento económico fue profundamente influenciado por la teología cristiana. Nació así la llamada escuela escolástica, cuyo propósito era combinar la economía feudal con las doctrinas de la Iglesia, basándose en diferentes fundamentos de la economía. Este pensamiento se centró en preguntas como ¿qué es un precio justo? ¿Es moral cobrar intereses por prestar dinero o no cobrarlos? ¿Y qué se debería regir entre las relaciones económicas y las personas? Los escolásticos utilizaban los textos bíblicos como fuentes de análisis económico y veían con malos ojos la usura, es decir, el cobro excesivo de intereses. Uno de los principales autores de esta escuela fue Alberto Magno, quien vivió entre 1193 y 1280. Él condenó el monopolio al considerarlo una manipulación ilícita de los precios y propuso que sus ganancias debían ser restituidas. Otro autor destacado fue Santo Tomás de Aquino, quien planteó que podía distinguirse entre usura e interés. Según él, el interés estaba justificado cuando el dinero se utilizaba para generar producción. También introdujo una idea que hoy asociamos con el concepto de costo de oportunidad. Cuando alguien hace un sacrificio al vender una mercancía, tiene derecho a cobrar un sobreprecio por ello. La economía, que hasta ese entonces se había considerado parte de la moral o la teología, empezó a cambiar de rumbo. En 1615, Antonio publicó un tratado de economía política, en el que por primera vez la palabra economía se asoció con los asuntos públicos y no solo con la administración del hogar. Este fue un paso decisivo para su transformación en una disciplina independiente. Llegamos al mercantilismo y la economía preclásica en el siglo XVIII. Esto empieza a representar dos etapas en la evolución del pensamiento económico, defendiendo la intervención del Estado dentro de la misma. Se trata de una época en la que se consolidaban estados modernos, considerando que la riqueza de una nación dependía del oro y la plata que ellos poseían. Algunos de los autores, como Jean-Baptiste, aportó la reorganización de la hacienda pública, potenciando los impuestos indirectos sobre los directos, estos creados por los grandes manufactureros. Este mercantilismo, que surge junto con el naturalismo de los escolásticos, comparte con Hobbes y Locke la idea de que la libertad y la propiedad son derechos naturales, y el papel del Estado es asegurar la convivencia de los ciudadanos en libertad. Es entonces cuando nace una nueva corriente. Fue en este contexto que apareció la economía clásica, que se considera el verdadero inicio de la economía moderna. Esta etapa se extiende entre la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776 y Principios de economía política de John Stuart Mill en 1848.
Adam Smith es el autor más emblemático de esta corriente. Nació en 1723. Fue un profesor escocés de retórica, literatura y filosofía moral. En su obra más importante, La riqueza de las naciones, Smith recopiló y sistematizó los conocimientos económicos de su tiempo y planteó ideas revolucionarias, como la existencia de una mano invisible que guía el mercado, la importancia de la división del trabajo para aumentar la productividad y la concepción del capitalismo, el trabajo y el comercio como fuentes fundamentales del valor económico. Junto a él, otros pensadores como Tomás Malthus aportaron el desarrollo del pensamiento clásico. Malthus, por ejemplo, analizó la relación entre el crecimiento de la población y la escasez de recursos, argumentando que el aumento poblacional podía generar la pobreza si no se acompañaba de un crecimiento proporcional de la producción. A finales del siglo XIX nace una crítica al enfoque clásico, centrado en el trabajo como fuerza de valor. Es como nace así la economía marginalista y neoclásica. Esta se basa en el estudio del desarrollo de las preferencias del individuo y la subjetividad económica, alejándolo de lo político y llevándolo hacia lo matemático. Encontramos principios económicos sobre el consumo que son la utilidad marginal y la equimarginalidad. Uno de los principales autores fue William Jevons, quien nace en Liverpool e introduce el uso de las estadísticas y los modelos matemáticos en economía. Él escribe la teoría de la economía política. Para William, el valor de un bien no dependía del trabajo que implicaba producirlo, sino de la utilidad que podía proporcionar. Otros autores fueron Karl Menger, quien escribió Principios de Economía Política, y Leon Walras, quien desarrolló un sistema de equilibrio general para entender cómo interactúan los mercados. Sin embargo, este enfoque teórico y abstracto no logró prevenir ni explicar uno de los eventos económicos más dramáticos del siglo XX, la Gran Depresión de 1929. Frente a este colapso económico, el pensamiento económico volvió a transformarse. Surgió entonces el keynesianismo, desarrollado por John Keynes, un economista inglés que rompió con la idea de que los mercados se autorregulan. Según Keynes, en una economía monetaria moderna, las personas pueden decidir ahorrar más por miedo del futuro, lo cual reduce el consumo y genera una... Esta incertidumbre genera desempleo y a su vez una reducción aún mayor de la demanda. Keynes propuso que el Estado debía intervenir activamente en la economía, impulsando el gasto público para reactivar la demanda y reducir el desempleo. Su modelo inspiró las políticas económicas de muchos gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial, marcando una nueva era en la relación entre el Estado y el mercado. Por otro lado, durante los siglos XIX y XX también se consolida el socialismo como una corriente política, filosófica, social y económica. El socialismo defendía que los medios de producción debían estar bajo control colectivo, como forma de evitar la explotación y alcanzar la igualdad. Aunque existieron múltiples vertientes, uno de los momentos claves fue la publicación del Manifiesto Comunista en 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels. Marx propuso una crítica radical al capitalismo y planteó que la historia humana era una lucha de clases, a diferencia del socialismo utópico. Marx creía que el cambio debía venir de una revolución social, impulsada por los trabajadores. Otro pensador importante fue Saint-Simon, considerado uno de los primeros socialistas modernos. Él criticó duramente la propiedad privada y consideraba que Francia vivía bajo dos sistemas sociales, uno militar y religioso, propio del antiguo régimen, y otro basado en la industria y el trabajo que debía ser el futuro de la humanidad. La socialdemocracia, una derivación del socialismo, también tuvo un papel destacado en el desarrollo del estado de bienestar, promoviendo sistemas públicos de salud, educación y protección social, bajo la idea de combinar mercado con justicia social. En conclusión, la historia del pensamiento económico es ante todo una búsqueda constante por entender cómo convivimos, qué producimos y decidimos de manera colectiva. Desde la ética de los griegos hasta la estadística de los marginalistas, la teología escolástica, las políticas públicas keynesianas, cada etapa nos ha enseñado una nueva forma de economía y de cómo mirarla. Hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Este es el final. Muchas gracias.